Buenas tardes, vamos a comenzar con el Ateneo. Mi nombre es Yamila Uber, soy residente de primer año de la Residencia de Bioquímica Clínica de Resistencia Chaco y voy a presentar mi Ateneo que corresponde al área de la rotación por el área de neonatología, que lo titulé La sepsis en otra dimensión. Bueno, como se imaginarán, digamos, se va a tratar de la sepsis en estos pacientes, digamos, en pacientes neonatos. Bueno, vamos a hablar un poquito de la definición. Vamos a comparar qué se conoce, digamos, de la definición de sepsis en esta población comparada con la población adulta y pediátrica. Vamos a hablar un poco de la clasificación de la sepsis en pacientes neonatos, la epidemiología, factores de riesgo y etiología, del diagnóstico, hablar un poquito de qué es lo que hacemos en el laboratorio, específicamente en el laboratorio de neonatología del Hospital Ferrando, y luego para presentar por último discusiones y conclusiones. Bueno, para comenzar con la definición, el primer consenso de sepsis se realizó en 1992, donde en este consenso se definió en un principio lo que es la respuesta inflamatoria sistémica, que era la respuesta del organismo a diferentes insultos, y que se la diagnosticaba con dos o más de los siguientes criterios, que eran la temperatura, la frecuencia cardíaca, respiratoria y el recuento de glóbulos blancos. Entonces, este mismo consenso definió la sepsis como la respuesta inflamatoria sistémica asociada a la infección. Luego, en el 2001, hubo un segundo consenso que si bien, digamos, no hizo cambio en las definiciones de sepsis, lo único que hicieron fueron agrandar la lista de parámetros para los criterios de SIRS en busca, digamos, de una mayor especificidad, pero, digamos, al agregar tantos parámetros, lo único que se logró es disminuir, digamos, esta especificidad. En el 2005 se publicó los resultados del primer consenso de sepsis pediátrica. Este consenso lo único que hizo fue definir rangos etarios, tomar la definición de SIRS más infección sospechada o documentada y adecuar, digamos, estos criterios para cada rango etario. En este consenso están, digamos, tomados en cuenta, digamos, los recién nacidos pero a término y el neonato hasta un mes de vida. Bueno, entonces, esta respuesta inflamatoria sistémica entonces podía deberse a otras causas que no era infección, y esto lo hacía muy inespecífico. Entonces, en el 2016 hubo un tercer consenso de sepsis en adultos, donde se definió a la sepsis, que se la denominó sepsis 3. Ellos definieron a la sepsis ya como la disfunción orgánica potencialmente mortal causada por la respuesta desregulada del huésped a la infección. Es decir, ya la definen como disfunción orgánica, y esta disfunción orgánica podía ser determinada o evaluada principalmente a partir de la puntuación SOFA, donde evalúan, digamos, diferentes órganos, y con una puntuación, a partir de con un cambio en la puntuación de 2 puntos, ellos diagnostican sepsis. Entonces, ¿cómo se define la sepsis neonatal? Bueno, buscando, investigando la bibliografía, encontré diferentes definiciones de sepsis neonatal y diferentes criterios diagnósticos, y que hasta hoy en día no hay un consenso internacional para el diagnóstico de sepsis neonatal. Esta es una definición que saqué, digamos, de un curso de la Sociedad Argentina de Pediatría, que tuve acceso, digamos, porque una de las médicas de la UCIN me lo prestó, digamos, y ahí definen la sepsis, digamos, como
se considera la sepsis bacteriana neonatal al conjunto de manifestaciones sistémicas secundarias al desarrollo de bacteriemia en el primer mes de vida, y dice que algunos amplían esta definición considerando la respuesta sistémica a la presencia de microorganismos en cualquier sitio del organismo habitualmente estéril. Entonces, también se clasifica a la sepsis neonatal según el tiempo en el que aparecen los signos clínicos, y vamos a tener una sepsis temprana o precoz cuando los signos clínicos aparecen menos de las 72 horas de vida, una sepsis tardía, aquella que aparece mayor a las 72 horas de vida, y otra clasificación solo que involucra a los prematuros extremos, la sepsis tardía, cuando los signos clínicos aparecen mayor a los 30 días, que se debe también a tiempos prolongados de internación. Bueno, y esta es una clasificación que se asocia específicamente al estreptococo del grupo B, donde se considera temprana cuando hasta los 6 días de vida, tardía entre los 6 y 89 días de vida, y tardía hasta los 6 meses de vida en aquellos prematuros extremos. En cuanto a la epidemiología, se estima que 22 de cada 1000 nacidos vivos desarrollan sepsis neonatal, con una mortalidad asociada entre el 11 y el 19%, pero esto, digamos, está muy relacionado a el nivel socioeconómico de donde se determinan estas estadísticas, y estos datos fueron recogidos en países de medianos y altos ingresos. Ahora le voy a decir por qué también la epidemiología varía mucho dependiendo de la bibliografía. Bueno, en cuanto a los factores de riesgo van a estar involucrados tanto en antecedentes maternos como factores intrínsecos del neonato y características de la internación. Entonces, los antecedentes maternos, vamos a tener un cultivo vaginal materno positivo para el estreptococo del grupo B, ruptura prolongada de membranas, fiebre intraparto materna, coriamnionitis y falta de controles maternos. Y el parto vaginal también asociada principalmente a sepsis precoz. Características intrínsecas del recién nacido: la edad gestacional, como vemos en el gráfico, la incidencia aumenta exponencialmente al disminuir la edad gestacional, el bajo peso, el Apgar bajo al nacimiento, factores hospitalarios, que todos estos factores lo que hacen es aumentar la probabilidad de adquirir una infección a nivel hospitalario, como maniobras invasivas por intubación, colocación de vías, el tiempo de hospitalización y la terapia prolongada de antibióticos, que esto es por ahí controvertido, digamos, porque se realiza una terapia por una sospecha de sepsis y aumentamos el riesgo de que un neonato adquiera sepsis durante la internación. Bueno, la etiología, esto es lo importante, digamos, de clasificar a la sepsis en precoz y tardía, porque va a estar directamente relacionada con el tipo de microorganismo que puede estar afectando, dependiendo, digamos, de el inicio de los síntomas. La sepsis precoz relacionada con microorganismos que pueden, digamos, infectar al neonato durante el parto vaginal, durante el vía transplacentaria, digamos, o por ruptura prematura de membranas, asociado en un 70% al estreptococo del grupo B y la Escherichia coli, y en la sepsis tardía, principalmente cocos gram positivos, como los estafilos coagulasa negativos y el Staphylococcus aureus. Esto también es importante para dirigir la terapia, dependiendo si la sepsis es precoz o tardía. En Argentina, desde el año 2008, por esta ley, se indica el screening a todas las embarazadas entre la semana 35 y 37 en busca del estreptococo del grupo B. En Estados Unidos, esto disminuyó la incidencia de sepsis neonatal precoz. En Argentina se aplicó la ley, pero, digamos, no se estudió si esto tuvo resultados o no en la disminución de la incidencia.
Bueno, ¿cómo arriban el diagnóstico de sepsis neonatal en las unidades principalmente, digamos, en la unidad de cuidados intensivos neonatales? Lo primero que va a hacer el médico es evaluar los signos clínicos y realizar el diagnóstico de sospecha de sepsis. Ante este diagnóstico, digamos, tampoco hay un consenso que define la sospecha de sepsis, pero al médico, ante básicamente cualquier sospecha, digamos, cualquier signo clínico, al nacimiento o de forma tardía, realiza el diagnóstico de sospecha de sepsis y esto va a llevar a que se tomen hemocultivos y se inicie la terapia antibiótica, se separe a la madre del niño y se prolongue la estadía de hospitalización. También me dieron, digamos, este consenso iberoamericano de sospecha de sepsis, donde, digamos, ellos tienen en claro que hay un sobrediagnóstico de sospecha de sepsis y mencionan que casi no más del 10%, no más del 30% de los pacientes diagnosticados con sepsis, luego se corrobora que realmente el paciente tenga sepsis. El 65 al 95% de los recién nacidos ingresados a la unidad de cuidados intensivos neonatales reciben antibióticos empíricos por sospecha de sepsis neonatal precoz y que solo el 1 al 5% de ellos tienen hemocultivos positivos. Esto lleva a efectos adversos de los antibióticos usados innecesariamente, la hospitalización prolongada, dolores causados por punciones, por muestras de laboratorios al realizar vías, sobreinfecciones por la estadía hospitalaria y por los antibióticos, gastos significativos en salud, resistencia bacteriana e impacto en la familia de los neonatos. Bueno, estos son algunos de los signos y signos clínicos. Los que tienen más cruces, digamos, son los que aparecen más frecuentemente, como la apnea, la fiebre, la dificultad respiratoria. De todas formas, estos signos clínicos no son muy sensibles ni específicos para sepsis. Con 7 parámetros clínicos en un recién nacido pretérmino, el valor predictivo positivo es solo el 52%. Entonces, ¿qué aportamos nosotros del laboratorio? En un principio, digamos, el hemocultivo, que es el gol estándar, tiene alta especificidad, permite la identificación del microorganismo y con esto poder realizar, digamos, el antibiograma para una terapia dirigida. Las desventajas que tienen es que el resultado está recién a las 24-72 horas. Muchas veces es difícil interpretar, principalmente en sepsis tardía, por los Staphylococcus coagulasa negativos, que son uno de los principales causantes de sepsis, pero también de muestras contaminadas, y una tasa de falsos positivos hasta un 15% en recién nacido antes de las 12 semanas de vida. Una de las grandes ventajas del hemocultivo, que al ser el gol estándar, digamos, igual tiene baja sensibilidad, hasta el 60% de los recién nacidos con sepsis clínica, tiene un hemocultivo negativo. Esto se puede ver a que en estos pacientes es muy difícil la extracción, es decir, obtener un buen volumen de sangre, que en estos pacientes puede haber una baja carga de microorganismos, presencia de microorganismos fastidiosos o anaerobios, y una obtención de la muestra y luego de la administración de antibióticos, tanto a la madre como al neonato. Bueno, también se pueden realizar otros cultivos en líquidos estériles, como mencioné, algunas definiciones toman como criterio, digamos, cuando se aísla algún microorganismo en estos líquidos. El líquido de la punción lumbar, digamos, algunos, ante la sospecha de sepsis, digamos, menciona, digamos, que se puede llegar a tomar el líquido cefalorraquídeo, ya que en el 15% de la sepsis puede estar asociada a meningitis. Bueno,
Otro de los parámetros del laboratorio es el hemograma, donde una leucocitosis, recuentos elevados, pueden observarse en recién nacidos en las primeras 24 o 72 horas de vida, es decir, una leucocitosis no nos estaría indicando en sepsis precoz, no nos serviría en sepsis precoz. Una leucopenia tiene más valor, en especial en aquellos recién nacidos sintomáticos, en las primeras 24 o 48 horas de vida, aunque la sensibilidad no supera el 50%. La neutropenia tiene mayor sensibilidad, del 85%, para predecir sepsis temprana, pero solo un 60% en todo el periodo neonatal. El índice IT, inmaduros sobre totales, tiene una sensibilidad del 80-85% en sepsis temprana y el 60% en sepsis tardía, y un valor predictivo negativo alto, entre el 95 y el 99% en sepsis temprana, pero solo el 50-55% en sepsis tardía. La trombocitopenia solo aparece en el 50% de los recién nacidos con sepsis y no tiene valor diagnóstico inicial, ya que aparece tardíamente en la sepsis. Este es un sistema de puntuación hematológica creado por Rodwell. Lo que encontré acerca de este sistema de puntuación, que si bien es conocido, en diferentes trabajos que evaluaban, digamos, la eficiencia, digamos, de esta puntuación para el diagnóstico de sepsis, arrojaban valores controvertidos, digamos. Así que no está muy aconsejado, que es lo que yo encontré al menos, de utilizar esta puntuación, y que, digamos, que yo conozca, o sea, pasé por la unidad de cuidados intensivos, no se las usa, digamos, a la hora de diagnosticar o sospechar de sepsis en un paciente neonato. Bueno, luego tenemos los reactantes de fase aguda. La proteína C reactiva es una de las más utilizadas y es la que se utiliza y se determina acá en el Hospital Ferrando. Es de síntesis hepática, se produce a partir de estímulos de citoquinas proinflamatorias, que estas citoquinas se elevan por inflamación, es decir, que no son exclusivas de una infección. Los niveles de PCR en el recién nacido se encuentran aumentados tras el nacimiento, es decir, que no sería tan específica para diagnosticar, evaluar, digamos, la PCR en una sepsis precoz. Su valor aumenta recién a las 6 a 8 horas post la infección y alcanza un pico a las 24 horas. No presenta variaciones según la edad gestacional, y bueno, y es, como ya dije, uno de los más estudiados y determinados en los laboratorios. En el laboratorio se realiza a partir de un método inmunoturbidimétrico por partículas de látex recubiertas con anticuerpos monoclonales anti-PCR. La muestra puede ser suero o plasma con heparina de litio o ELTA, y el rango utilizado es normal, digamos, de 0 a 5 miligramos por litro o de 0 a 0,5 miligramos por decilitro, y para decir que está aumentada es mayor a 1 miligramos por litro o mayor a 0,1 miligramos por decilitro. La proteína C reactiva tiene desventajas, que aumenta por condiciones no infecciosas, como ya dije, aumenta ante la presencia de inflamación, no de infección, tiene baja sensibilidad al inicio de la infección, recién aumenta de 6 a 8 horas, no es útil para decidir el inicio de antibióticos, es decir, que no descartan la sepsis. La utilidad es que podemos evaluar la PCR luego de 8 a 24 horas del nacimiento y volver a evaluar nuevamente a las 24 horas. Si dan bajas, tiene un alto valor predictivo negativo para descartar, digamos, sirve para descartar la sepsis neonatal. El descenso o ascenso de los valores indicaría una resolución o una recaída del proceso infeccioso. Y bueno, como ya dije, es útil para descartar por su alto valor predictivo negativo y poder así suspender los antibióticos.
Bueno, otro de los estudiados es la procalcitonina, que es un péptido de 116 aminoácidos que se produce en la célula C de la tiroides en condiciones normales y de los pulmones ante la infección o la exposición del organismo a endotoxinas bacterianas, como es el más estudiado lipopolisacáridos, se comienzan a producir la procalcitonina en otros tejidos y lo que hace que aumente en plasma. El problema del neonato es que se eleva de manera fisiológica en los primeros días de vida con un pico máximo a las 24 horas y permanece elevada las primeras 48 horas, alcanzando los valores del adulto al tercer día de vida. Estos son los valores en las primeras 48 horas. Como ven, digamos, el pico a las 24 horas es de 21 nanogramos por litro, donde valores utilizados para el adulto, valores que diagnosticarían sepsis, es de 2 a 2,5 más o menos. La procalcitonina, entonces, las infecciones bacterianas y fúngicas inducen la liberación desde otros tejidos, aumenta a partir de las 3 a 4 horas post exposición a toxinas bacterianas y tiene un pico a las 6 a 8 horas, es decir que aumenta más rápido que la PCR, permanece elevada hasta 24 a 48 horas a pesar del inicio de antibióticos. También tiene causas no infecciosas como hemorragia intracraneal, asfixia perinatal, hipoxemia neonatal. Estos son valores mayores a 2 a 2,5, recién a partir de las 72 horas de vida nos harían sospechar de la presencia de infección. Bueno, comparándola con la PCR, se eleva de manera más rápida, de 2 a 4 horas, post-exposición bacteriana. Es un marcador más efectivo ante la sospecha inicial de sepsis neonatal y tiene mayor sensibilidad y valor predictivo negativo que disminuye el número de pacientes tratados de forma innecesaria. La combinación, es decir, la determinación de procalcitonina y PCR aumenta la precisión en el diagnóstico, si bien según la bibliografía, digamos, ninguno de los dos son utilizados en el diagnóstico, no servirían, digamos, para diagnosticar sepsis. Ambas son útiles para monitorear la respuesta a la terapia y antes de suspender los antibióticos deberían constatarse que estos dos parámetros se normalicen. Existen otros biomarcadores en estudio, pero que aún no son utilizados. Y hasta el momento no existe un marcador ideal para el diagnóstico de sepsis neonatal, es decir, que tenga una alta sensibilidad y alto valor predictivo positivo, que sea fácil realizarlo por un método fácil y de bajo costo. Bueno, como discusión, es necesario, digamos, llegar a un consenso internacional para definir la sepsis neonatal. Un consenso de definición y criterios diagnósticos son fundamentales para comprender la epidemiología y el impacto, ya que en diferentes trabajos se utilizan diferentes definiciones. Entonces, en un trabajo lo que a un paciente se diagnosticaría con sepsis, en otro trabajo no, entonces cambiaría, digamos, la epidemiología principalmente. Existen diferentes resultados por el mismo motivo, trabajos de investigación de estos biomarcadores que van a llevar a diferentes sensibilidad y especificidad de estos biomarcadores en función de la definición y de los criterios diagnósticos de sepsis. En la mayoría de las publicaciones hay un gran énfasis en el cultivo microbiológico, es decir, muchos utilizan, que es el gold estándar, y utilizan, digamos, como principal criterio diagnóstico un hemocultivo positivo, que como ya dije, tiene baja sensibilidad. Y bueno, la disfunción orgánica como criterio diagnóstico rara vez se consideran neonatos, es decir, es difícil tratar de trasladar esos
criterios de disfunción orgánica, ya que en estos pacientes, para saber, digamos, la alteración de la función orgánica, se necesita, digamos, valores normales o valores de referencia en estos pacientes en función de la edad gestacional, si son prematuros bajo peso o no. Y por ahí es difícil utilizar estos scores para la evaluación en esta población. Como conclusión, la sepsis neonatal es una de las principales causas de morbid mortalidad en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Debido a la falta de criterios diagnósticos objetivos y específicos, se diagnostica una gran proporción de neonatos que no tienen sepsis, lo que impacta negativamente a la salud del paciente y aumentan los costos de salud. Cabe aclarar, digamos, que si bien hay un sobrediagnóstico de sospecha de sepsis o de sepsis, los médicos, digamos, tienen una tarea bastante compleja a la hora de decidir si comienzan la terapia o no, ya que si el paciente realmente tiene sepsis, su pronóstico es sombrío, digamos, o sea, tiene una alta mortalidad, digamos, la sepsis, especialmente en esta población donde tanto su sistema inmunológico como sus órganos, digamos, aún no están completamente desarrollados. Bueno, esta es la bibliografía y muchas gracias. Ella es Maya, mi sobrina, que nació cuando yo estaba rotando por el área de neonatología, y la verdad que se valora mucho la salud, básicamente.